que me des humildad para que tu palabra sea expuesta con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Las misiones y su objetivo. ¿Qué es lo que hace que una iglesia haga misiones o trabajo misionero? ¿Cuál es la razón que debe impulsar a una iglesia a hacer misiones, a ir y plantar iglesias o a ir y a ayudar en las misiones? ¿Por qué motivo Bernabé y Pablo salen de Antioquía de Siria en un viaje misionero para predicar el evangelio de Cristo alrededor del mundo? ¿Por qué motivo lo hacen? ¿Qué había en el corazón de la iglesia de Antioquía que les impulsó para enviar a estos hombres a hacer misiones? El radio de esta respuesta, de una respuesta a estas preguntas, puede ser muy amplio, pero el punto central debe estar bien ubicado, porque algunos pueden responder a estas preguntas desde la periferia, como responder desde las emociones, afirmando que un amor por las almas perdidas es lo que los impulsa a hacer misiones. Otros pueden responder desde una perspectiva de la lealtad y decir que en obediencia a nuestro Señor y por lealtad a nuestro Rey y debido a la gran comisión que nos dejó, es que nos movemos hacia las misiones. No va a faltar quien afirme que el mundo necesita el evangelio de Cristo y esa es la razón por la que vamos y hacemos misiones. Otros muchos responden desde el pragmatismo y dicen que hacen misiones para ganar almas para Cristo. Hermanos, las falsas religiones y las sectas también tienen misioneros. Por eso es importante contestar apropiadamente las preguntas que he planteado en esta mañana. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo, uno con lo que dice la palabra del Señor, pero con lo que postulan algunos hombres de Dios que han escrito sobre este tema. Por ejemplo, vivo hasta nuestros días, el pastor John Piper. Él dice lo siguiente, por favor presten atención. Dice él, la exaltación de la majestad y la belleza de Dios la que nos da un deseo ferviente de contar su gloria a las naciones, como lo dice el Salmo 96:3. Entonces, si esta afirmación es cierta, si esta afirmación de que es la exaltación de la majestad y la belleza de Dios la que nos hace hacer misiones, ¿qué es entonces? O vamos a responder a las preguntas que planteé inicialmente. ¿Qué es entonces lo que hace que una iglesia haga misiones? Es el deseo de que nuestro gran Dios y Salvador sea exaltado, adorado, loado por todo el mundo. ¿Cuál es la razón que debe impulsar a una iglesia a hacer misiones? La iglesia debe ser impulsada por la ilusión de que Cristo sea exaltado en cada nación. ¿Por qué motivo Bernabé y Pablo salen de Antioquía de Siria en un viaje misionero para predicar el evangelio de Cristo alrededor del mundo? Porque en Bernabé y en Pablo hay un anhelo ferviente de que Cristo y su santo nombre sea adorado por toda lengua y nación. ¿Qué había en el corazón de la iglesia de aquella Antioquía que le impulsó para enviar a estos hombres a hacer misiones? Había un corazón que exaltaba a Cristo. En esa iglesia exaltaban a Cristo, adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores con una pasión ferviente por su obra redentora, y que a la vez
Esta exaltación de Cristo generaba en ellos la aspiración de que el mundo exaltara a Cristo con ellos luego de que conocieran al Señor. No es la exaltación de una iglesia. No queremos que se diga en un futuro, dentro de otros 7 años o 10 años, nuestra iglesia planta más iglesias. ¡Qué buena iglesia! No, no es para la gloria de la iglesia. No queremos que digan, tenemos pastores que plantan iglesias. No es para la gloria de los pastores. No, hermanos, no es para la gloria de las pasiones. Tampoco, que no está malo amar a las almas perdidas. Pero no es por eso. No es para que digan qué compasivo, qué amoroso, qué buena gente, qué obedientes. No, hacemos misiones para que Cristo y solo Cristo, para que el nombre de nuestro Rey sea exaltado. Queremos ver a pecadores doblegados, alzando sus manos y su voz, alabando al Rey de Gloria. Ese es el motivo de las misiones. Además de Piper, encontramos en un libro muy conocido entre el mundo misionero, La misión de Dios, del hermano Christopher Wright, una certera afirmación de un hombre llamado Karl Barth. Él dice, y lo voy a citar literalmente: Dios y no la iglesia es el tema primario y la fuente de la misión. La promoción es lo que le toca a la iglesia, ser promotora de Dios en el mundo. Por lo tanto, dice él, la iglesia debe comenzar su misión con una doxología, es decir, con adoración. Porque ese es el motivo de la misión. Lo repito, dice él, la iglesia debe de comenzar su misión con una doxología. Cuando adoramos, estamos haciendo misión. Porque de otro modo, todo se convierte en activismo social y programas sin objetivo. Es decir, hermanos, que nuestra misión es adorar y exaltar a Cristo con todo su corazón, con toda su devoción, con toda su reverencia, con todo su respeto al Rey de Gloria. Postrarse ante Él. Cuando Pedro venía de nadar y Jesús da un discurso a la orilla del mar y luego le dice, traigan de nuevo las redes, vamos mar adentro, lanza las redes. Y le dijo, bueno, Señor, somos pescadores con experiencia, toda la noche hemos estado y no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a tirar la red. Y tira la red, hermanos. Y no le alcanzaba, llamaron a otra para que vinieran a por los peces. Y Pedro dice, no, se tira al piso y dice, no soy digno. Y reconoce que en Cristo, al conocerlo, se da cuenta que en Cristo, por su gracia es que podemos estar frente a Él. Y lo exalta y lo adora. Eso es lo que venimos a hacer los domingos acá, hermano. A reconocer que hay un Rey soberano que merece toda la gloria. Más gloria que todas las monarquías del mundo juntas y de todas las generaciones juntas, a las cuales la gente venera, hermanos. Nosotros venimos a adorar al Rey de Reyes y ahí empieza nuestra labor y ahí tiene origen la misión de la iglesia. Nuestra misión es adorar y exaltar a Dios. Que la gloria de Dios sea enaltecida en medio de nosotros. Es por eso que yo no concibo que no remueva nuestras entrañas estar delante de Dios y tener el honor y el privilegio de alabarle. Estar delante de su trono de gloria. Nuestro objetivo es que la gloria de Dios sea enaltecida en medio de nosotros. Y eso sin duda hará que hagamos misiones. Sin duda, una exaltación adecuada del Señor hará que nos movamos al campo misionero.
porque eso adora a Dios y hace que otros lo adoren. Pero más valioso aún de lo que dicen Piper, Bright o Bratton es lo que dice la Biblia. Así que vamos a leer el Salmo 96. 2 salmos me gustaría leer con usted. Y al leer estos 2 salmos se van a dar cuenta que las apreciaciones de estos hombres que he citado son precisas. El Salmo 96, búsquelo, hermano. Busque el Salmo 96. Dice la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Contad entre las naciones, ¿qué dice? Su gloria, entre los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible es sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Dad a Jehová la honra. Dad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la honra y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones. Jehová reina, también ha establecido el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. ¿Ven cómo están de la mano la doxología, la adoración, la alabanza, la exaltación y las misiones? Eso es lo que nos mueve. El Salmo 67, vamos a leerlo también, hermanos, con el objetivo de que vean cómo están de la mano. Ya vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el pasaje que hemos leído. Dice el Salmo 67: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben todos los pueblos. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben todos los pueblos. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los confines de la tierra. Sin duda, el objetivo, el motor, el corazón de todas misiones es la exaltación de nuestro Rey, la adoración de nuestro gran Dios. Me ha parecido súper importante puntualizar el motivo o el objetivo de las misiones, porque vamos a empezar a estudiar trabajo misionero y ese objetivo es exaltar a Dios, glorificar a Cristo, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que otros también lo adoren a través del conocimiento del Evangelio, a través del conocimiento del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, quien murió por nuestros pecados. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice su palabra, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue bajado de la cruz, sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos.
Con ese mensaje adoramos al Señor, conocemos al Señor, exaltamos su nombre. Hermanos, el amor por los perdidos es real en nosotros y no es algo malo. El deseo de obedecer la gran comisión es genuino y no tiene nada de malo. La necesidad de que los impíos escuchen la verdad eterna del Evangelio es inminente. Y también podemos afirmar, como dice Proverbios 11:30, que el que gana almas es sabio, pero el propósito final, el motor impulsor por el que hacemos y haremos misiones, es la exaltación de Cristo, la exaltación del nombre de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Eso es lo que nos debe mover, o lo que mueve a las iglesias a hacer misiones. ¿Qué tiene que ver todo esto con el pasaje de hoy? Bueno, domingo pasado y este domingo he aprovechado las introducciones, estos mensajes, para ir creando en la iglesia una teología correcta acerca de las misiones. No podemos hablar de misiones sin iglesias puras y santas. Porque entonces, ¿qué se lleva allá, hermanos? ¿Qué llevamos si no llevamos una salud, si una iglesia no está saludable plantando iglesias, más iglesias enfermas? Por eso hice aquel énfasis, porque está ahí. Si estudia el capítulo 11 y estudiamos la iglesia de Antioquía, vemos que es una iglesia saludable. De igual manera, hoy considero apropiado que sepan que estos viajes tenían un objetivo. Tenían un motor que los impulsaba. Tenían algo que hacía que la iglesia los mandara y que estos hombres fueran arriesgando su vida. No son historias de cuentos de hadas. No, hermanos. Son historias de cómo el evangelio progresaba. Entonces, es bueno que sepamos que había un objetivo en el corazón de los misioneros, de las iglesias que enviaban misioneros cuando hacían esta obra. Así fue que lo hicieron Bernabé y Pablo, con un objetivo en mente, con el objetivo de exaltar a Dios. Con ese objetivo en mente es que Bernabé y Saulo partieron de Antioquía hacia Chipre, con el objetivo de glorificar a Dios. Cuando usted hace un plan estratégico, no es lo mismo el objetivo que las metas, ¿verdad? ¿Es que no es lo mismo? El objetivo era glorificar a Dios. Sí, querían plantar iglesias, pero será tal vez una meta. El objetivo era glorificar a Cristo. Así fue que ellos desembarcaron en Salamina, desde Salamina, en Salamina, y recorrieron la isla de Chipre de punta a punta. Se me olvidó algo, hermana. Voy a hacer una pequeña pausa. Quiero mostrarles el mapa del primer viaje misionero de Pablo, y con toda la efervescencia de la mañana se me escapó dejarlo listo. Mi hermana me avisa si tiene algún inconveniente o algo, pues estaremos listos. Pero con ese objetivo en mente partieron Pablo, Bernabé y Pablo desde Antioquía hacia Chipre, con el objetivo de glorificar a Dios, de exaltar a Cristo. Y así fue que ellos desembarcaron en esta parte de la isla de Chipre llamada Salamina y recorrieron de pueblo en pueblo y cruzaron la ciudad hasta llegar a Pafos. Luego se embarcaron para llegar al sur de la región de Galacia, específicamente a Perge, lugar donde Juan Marcos, dice la Biblia, que los abandonó. Si ustedes están en Hechos 13, véanlo ahí por favor, Hechos 13. Dice al final, Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Dado que este tema es recordado en Hechos 15, al inicio del segundo viaje misionero, hasta entonces vamos a indagar un poco más en esto. Hoy solo vamos a dejar registrado que los abandonó. ¿Cómo estamos, hermana? Ahí va. Bueno, de allí se movieron
De Perge se movieron a otro lugar que se llamaba Antioquía, pero no es la misma Antioquía de la que ellos partieron. Esta es la Antioquía de Pisidia, ya la vamos a ver en el mapa. Está siempre en la parte sur. Hoy considero adecuado mostrarles, dado que la Biblia nos habla de esa geografía. Cuando usted lee, esto es para ubicarse geográficamente. Vean el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Mas Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Entonces, para una lectura más apropiada, para un entendimiento un poco más amplio, he traído y he considerado adecuado mostrarles esta geografía a través de unos mapas. No sé, hermana, si tuvo acceso. No. Vamos a ver aquí un ratito. Entonces, hermanos, quiero mostrarles en ese mapa, no sé si ustedes se ubican en Medio Oriente, se identifican en el mapa mundial donde es Medio Oriente. Ahí está el mar Mediterráneo, en la parte oriental del mar Mediterráneo. Toda esa costa del mar Mediterráneo está Turquía, que podríamos decir que de ahí empieza el Medio Oriente. Está Siria, está Líbano, luego está Israel. Al sur está Egipto, hay otros países aquí, está Irak, más allá está Irán, está Jordania, y toda la parte de Arabia, toda esa parte de Arabia, todo eso es lo que conocemos como el Medio Oriente. Si logra descargar el archivo, me encantaría que lo vieran. Entonces es bueno, primero traigo un mapa para que ustedes se ubiquen en el hoy, en el ahora, porque el mapa antes era diferente. Recuerden que estaba el Imperio Romano. Entonces, había había una distribución diferente. Creo que sí se va a poder, gracias a Dios. Entonces, a ver ahí. Vamos a esperar, hermanos, que cargue. Y si le da aquí, hermana, a esta cosita, a ver si se habilita. Ahí, sí. Ahí está. Vamos a tenerle paciencia. Bueno. Para anterior, para atrás. El primero. Esto es Medio Oriente, hermanos. Aquí miren, aquí está Israel. Aquí está Israel. Este pedacito que apenas se mira es Gaza, donde ahorita hay una guerra. Y aquí en el norte, que está pegado el Líbano, aquí hay otro problema ahí con otro grupo, ¿verdad? Aquí está Siria. Antioquía quedaba en Siria, quedaba por aquí. Todo esto de aquí es Turquía. Cuando se habla de Asia Menor, en tiempos bíblicos es Turquía, que una parte no se ve aquí, pero una parte está en Europa, y ahí entre el Mar Negro y el Mar Egeo hay una pasada, pero divide la parte europea de la parte asiática. Aquí está Chipre. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí hay solamente les hice un acercamiento. Entonces, por aquí más o menos, por este ladito de aquí, por aquí quedaba el puerto donde Seleucia, el puerto donde ellos salieron. ¿A qué isla salieron? A Chipre. Ahora vamos a ver otro mapa. En tiempos bíblicos, es lo mismo, hermano. Aquí está Jerusalén, aquí es Siria, todo esto es Siria. Aquí estaba Antioquía, miren, es el mismo donde yo les dije. Aquí está Chipre, aquí está Salamina, donde ellos llegaron y cruzan, bueno, por esta cosita no se puede ver bien, cruzan toda la isla y llegan a Pafos,
que es aquí. Hay otra imagen que es un acercamiento nada más. Aquí está más claro, ¿eh? Este es el primer viaje misionero de Pablo. Se escucha mucho el primer viaje, el segundo viaje. Bueno, aquí van a aprender del primer viaje. Sale de Seleucia en un barco a Salamina. Hermano, hoy decimos en un barco. En aquel tiempo los barcos eran bien riesgosos. Hasta hace un siglo viajar en barco era arriesgar la vida. Por eso había muchos... si ustedes van aquí en Honduras, en las islas famosas, hay una parte que uno va y logra ver barcos, unos pequeños barcos hundidos. De Salamina cruzaron toda esta isla evangelizando. El pasaje que estamos leyendo nos dice que salió de Pafos a Perge, que es aquí, y que después se fue a Antioquía de Pisidia, aquí, luego sale Iconio, Listra, Derbe, y luego se regresa a Antioquía. Bueno, aquí, hermanos, en esta parte de aquí, no se ve porque este es un mapa así, pero aquí hay una cordillera, la cordillera de los montes Tauros. Gracias, hermano. La cordillera de los montes Tauros. Esa cordillera fue atravesada. Pablo anduvo en barco, anduvo a pie, anduvo, no sé, me imagino que en camello, porque por ahí se usa mucho el medio de transporte más que el caballo, el camello. Anduvo de muchas maneras, porque Dios siempre ha usado los medios, la tecnología actual, para que su evangelio vaya creciendo y llegando a otros lugares. Cuando fue descubierta América, no existían los aviones, hermano. Cristóbal Colón llegó en carabela, ¿lo recuerdan? Y esa tecnología Dios la usó. De hecho, las epístolas están impregnadas de la vida de un misionero. Fue a través de un misionero las epístolas de Pablo, que también eran otro medio de comunicación. Hoy existen los aviones, los misioneros usan aviones, barcos también, usan barcos, vehículos, a pie. Y también existen las redes sociales, hermano. A través de las redes sociales, Dios también las puede usar para que llegue el mensaje. Bueno, esto en cuanto perdón por el tiempo y por el atraso, quería mostrarles un mapa de esto. Otra cosa importante para resaltar, no solo es el objetivo de estos viajes misioneros, el objetivo que iba en el corazón de Pablo y Bernabé, también es la meta que ellos tenían en este viaje misionero. Sin duda era plantar nuevas iglesias, predicar el evangelio en todas las ciudades que ellos pudieran. Yo recuerdo que el domingo pasado les dije que en la esencia de las misiones es plantar iglesias, pero hoy deseo ampliar brevemente este aspecto. Tomaré dos conceptos que son acuñados también por el pastor John Piper. Él hace una clasificación o una diferenciación de las misiones en dos. Existen, dice él, según las Sagradas Escrituras, las misiones paulinas y las misiones timoteas. ¿A qué se refiere él con esto? Dice que el trabajo misionero de Pablo generalmente era ir abriendo camino y plantando iglesias. Pero según lo que vemos en la epístola a Timoteo y en la epístola a Tito, también hay un trabajo misionero que los hombres llegaron a iglesias que ya existen, que ya están plantadas, para fortalecer esas iglesias, para organizar las iglesias y para enseñarles doctrina. Por ejemplo, el trabajo que hace el proyecto internacional Timoteo 2 es un trabajo de fortalecimiento de iglesias. Entonces, en ambas, el objetivo es la exaltación de Cristo. Alguien puede hacer misiones paulinas de plantar iglesias, pero al mismo tiempo fortalece la misma iglesia. Y alguien puede estar haciendo misiones timoteas de ayudar a fortalecer la iglesia y a la vez se pueden plantar nuevas iglesias. En este caso, de este viaje misionero que leímos, estamos hablando de lo que entonces llamaríamos una misión paulina. Es Pablo el que va ahí. Es decir, plantar iglesias.
como el trabajo que nosotros hemos hecho al plantar una iglesia y querer plantar más iglesias. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hacían cuando llegaban a una ciudad? Yo espero que muchos de ustedes hayan leído Hechos. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? ¿Qué es lo que generalmente hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Visitaba la sinagoga. Lo vemos como una constante en los viajes misioneros de Pablo. Él visitaba las sinagogas judías. En el capítulo 13, versículo 5 dice: y al llegar a Salamina, este mismo viaje, anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Iniciando la primera ciudad en Chipre, fue a las sinagogas y anunció el evangelio. 13:14. Y ellos, saliendo de Pérez, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Si ven siempre en el primer viaje misionero, capítulo 14, versículo 1, cuando llegan a Iconio, dice: y aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero también en el segundo viaje misionero, si leemos, para leer solamente un ejemplo del segundo viaje misionero, en el capítulo 17, versículo 1 y 2, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. O sea que Pablo, que era un judío, tenía las puertas abiertas en la sinagoga. Si él, todos sabían que había sido creado a los pies de Gamaliel y que era un judío, que era un fariseo. Entonces, para un estudio de mayor comprensión y una lectura con mucho más sentido, es bueno que sepamos qué son o qué eran las sinagogas judías en el primer siglo. Recuerden que Jesús visitó las sinagogas y es en una sinagoga donde leyó al profeta Isaías. Lucas capítulo 4, vean qué bonito este momento y estas cosas que Lucas, tanto en Hechos como en el Evangelio de Lucas, nos lo deja. Vean Jesús en una sinagoga, de versículo 16, Lucas 4, 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga. Estaba leyendo el 15, hermano. Y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de vista, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. O sea que Jesús hizo ministerio a través de las sinagogas. No nos está diciendo la Biblia que esa es la manera que hay que hacer misiones. Esa fue la manera en que Pablo lo hizo, pues él era un judío. Ahora, hay una pequeña nebulosa histórica para determinar el momento exacto en que las sinagogas como tal empezaron a existir. La versión más popular y con bastante sentido es que fue durante el exilio, cuando Babilonia sitió al reino de Judá, destruyó el templo de Salomón y ya los judíos esparcidos no tenían a dónde hacer adoración y culto. Entonces, en las ciudades donde estaban, se reunían los judíos y tenían un espacio físico que empezaron a llamar sinagogas. Y ahí se reunían y oraban.
Eso es la versión más popular. Otros creen que fue Esdras al retornar del exilio de Babilonia, pero independientemente del punto histórico donde empezaron, como dicen Vila y Esquaín, la sinagoga es un edificio destinado especialmente a la lectura y la enseñanza pública de la ley de Moisés y que servía a sí mismo como tribunal y como escuela. Algunas sinagogas eran escuelas, otras tenían a la escuela a la par, para que el judaísmo y sus raíces y su cultura permanecieran. El día de hoy, hermanos, hay sinagogas, existen sinagogas. Los judíos siguen teniendo sinagogas. Ellos dicen, en el siglo I se encuentran sinagogas en todos los lugares donde se hallaban judíos. En las sinagogas habían un principal o varios que eran como los principales, se les llama. Si ven el texto que estamos leyendo, son los principales los que manden a decirle a Bernabé y a Pablo si tienen algo que decir. Hechos 13:15 dice: después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. El lugar donde se construía una sinagoga, generalmente buscaban el lugar más alto de una ciudad, pero no siempre era así. En las sinagogas había un espacio especial para guardar los rollos de las escrituras, había un espacio donde se podía hablar, explicar las escrituras, y habían sillas para los que llegaban. Tenían copias de las escrituras y la guardaban en ese lugar especial. Para que hubiese una reunión oficial y formal en una sinagoga, se cree que se requería que estuvieran al menos 10 varones mayores de cierta edad. Así ellos podían tener reuniones. Ahora, como esto para datos muy generales, como podemos ver en el relato, allí en las sinagogas se leían las sagradas escrituras. Yo no he ido a Israel, pero ahí hay sinagogas, posiblemente aquí en Honduras haya sinagogas, estoy casi seguro de eso. Hay comunidad judía en la costa norte, tal vez más, y aquí en Tegucigalpa. Entonces seguramente los judíos tienen esas sinagogas. Ahora, si leemos detenidamente lo que hizo Pablo en la sinagoga, nos daremos cuenta que iba a enseñar la palabra. Él llegaba, en algunos lugares esperaba su espacio, pero él en su mente iba: tengo que predicar y tengo que hablar la palabra de Dios en esta sinagoga. Y eso fue lo que hizo desde los inicios de su conversión. Cuando Pablo se convierte al cristianismo, en Hechos 9, por favor vayan conmigo, él se convierte, luego lo visita Ananías, recibe la vista, y vean lo que hace Pablo en el versículo 20 de Hechos 9. Y enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo, ¿a dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí, en Antioquía de Pisidia, le piden que hable. Y Lucas nos deja una joya de predicación registrada. Hoy no vamos a meditar en ella o a referirnos a ella. Pero este es el primer mensaje de Pablo que fue registrado, no el primer predicado, el primero que fue registrado como texto inspirado. Ahí hay un mensaje del apóstol Pablo. El próximo domingo vamos a hacer un análisis de ese mensaje, de la teología bíblica de ese mensaje, ver todos los libros que directa o indirectamente del Antiguo Testamento él citó, y vamos a ver qué es lo que esto nos enseña. Bueno, hermanos, ha sido más que enseñar algunas cosas introductorias, que es bueno que lo sepamos, porque vamos a estar viendo a Pablo llegando a las sinagogas. Entonces es bueno que ustedes sepan cada vez que leamos esto a qué nos estamos refiriendo. Es bueno que sepan qué era lo que los movía. Entonces, en conclusión, el objetivo de cualquier iniciativa, de cualquier actividad o de cualquier viaje misionero debe ser siempre la gloria y la exaltación de Dios. Y es así
entonces que nunca hará falta la exposición del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que para finalizar vale la pena recordarlo, porque esto exalta a Cristo. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, sufriendo la ira de Dios en castigo por el pecado como nuestro sustituto. Allí consumó nuestra redención. Luego de morir, fue sepultado y su tumba fue resguardada por una guardia romana. Pero el día llegado, el tercer día, después de su muerte, o sea, el primer día de la semana, ni la piedra gigante que sellaba el sepulcro, ni la guardia romana lo pudieron contener. Él resucitó de entre los muertos. Cristo venció a la muerte, y su muerte en la cruz y su potente resurrección nos da vida. Hoy Él extiende sus manos a través de la predicación del evangelio. Invita a todo aquel que oye a que crea en Él y que se arrepienta de sus pecados. Cuando somos conquistados por el Señor, somos transformados y creemos. Una nueva vida inicia en Cristo, una vida libre de pecado y lleno del amor de Cristo. Desde ahí empezamos a vivir solo para su gloria. Este mensaje es el que glorifica al Señor, y por eso lo predicamos y por eso exaltamos a Dios por su santo evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estudiar la palabra, tu palabra de esta manera, para luego poder ir y leer los pasajes y tener un mejor entendimiento de ellos, darle sentido a tu palabra, así como hizo Esdras. Oh Padre, tu palabra no es para entretener, es para que Cristo sea exaltado. Así que ayúdanos, Padre, a poder digerir el conocimiento tuyo. Haz que en esta iglesia se adore tu santo nombre, se glorifique tu santo nombre, que tú seas glorificado en cada culto, en cada reunión y en cada vida de los que asisten, para que nuestro corazón sea impulsado entonces en exaltación de tu nombre a predicar el evangelio en cada lugar y más allá de esta ciudad. Exáltate en medio de nosotros, Señor. Convence de pecado, de justicia y juicio, y haz que más oyentes vengan en arrepentimiento y fe a los pies tuyos. Aquí está Berea, Señor. Aquí estamos, no somos perfectos. Tenemos muchas faltas y muchas limitaciones, pero aquí estamos, Señor. Decimos presente, haz tu obra misionera en medio de nosotros, con nosotros. Glorifícate, Señor.